Querido Cristian, bienvenido, ¿cómo estás? Querido Dieguín, bueno, muchas gracias, muy honrado primeramente por la invitación aquí participando en el podcast Probándose. La verdad que tenemos algunas historias para contar, ¿no? Son 20 años de amistad contigo, justamente ayer recordábamos eso y creo que tenemos aquí bastante para aportar juntos en el podcast. Para quien no sabe, déjenme decirles, Cristian es una persona bien inquieta, igual como yo, que le gusta innovar, le gusta desarrollarse personalmente, que es una de las cosas que yo veo que tenemos mucho en común, que es el desarrollo personal. Y Cristian tiene una página que se llama Cómo no supe antes, que enseña y educa a las personas en la parte financiera, en la parte de desarrollo personal y en la parte de inversiones. Correcto, Diego. Bueno, Cómo no supe antes es un espacio que construimos junto con Claudio. Claudio es mi hermano, somos los dos los cofundadores del blog. Comenzó como un blog y en realidad antes del blog comenzó con una idea de negocio. Queríamos crear una plataforma de crowdfunding en Bolivia, ¿no? La idea de crowdfunding es, los términos en inglés, inversión colectiva, donde se crea una idea, una oportunidad de negocio y muchas personas invierten en ese negocio. Pero primero tuvimos una traba jurídica, legal, no conocíamos muy bien las normas, ¿no?, financieras de cómo hacer eso que sucede en Bolivia, y vimos también que la población estaba algunos pasos atrás, ¿no? O sea, antes de hablar de inversión necesitábamos hablar de educación financiera, de desarrollo personal. Enseñar antes. Explicar qué es, cómo es, y recién comenzar a dar opciones de lo que sería en este caso inversión, ¿no? Así que el blog nace como un lugar donde queremos compartir aprendizajes, ¿no? Nuestro eslogan es compartiendo aprendizajes, y nos basamos en 3 pilares. El primero es educación financiera, ¿no? Hablar sobre el ahorro, hablar sobre la importancia de controlar tus gastos. Después, desarrollo personal, ¿no? Queremos que las personas tengan mejores hábitos, queremos que las personas cumplan sus sueños. Y el último pilar es la inversión, ¿no? Que ya sería como que la cereza del bolo de todos estos pilares. Oye, a mí me interesa mucho, te cuento, porque en mi vida profesional, cuando empecé a tener dinero, cuando empecé a llegar, los primeros quintos llegaron a mi bolsillo, uno dice, bueno, lo primero que voy a hacer va a ser ahorrar, voy a agarrar un poco de dinero, voy a comprarme un carro, ¿ya? Y uno piensa así, no, he ahorrado esta cantidad de dinero, pero no lo voy a invertir todo en el carro, entonces voy a hacer lo siguiente. Inteligentemente uno piensa, ¿no? Lo voy a financiar, voy a sacarlo al crédito y poco a poco lo voy a ir pagando. Y yo me daba cuenta que eso de ahí es un error, porque yo con mis primeros sueldos, si bien los ahorraba, que era una cosa buena, no los invertía, estaban ahí parados, y lo que hice fue comprarme un auto. No me compré un auto no me compré un auto del año, pero sí me compré un auto 0 kilómetros, ¿ya? Y con el tiempo me di cuenta que el auto no es tanto esa necesidad que uno tiene. O sea, no necesitaba hacer un auto 0 kilómetros. Podría haberme comprado un carro poquito más barato, incluso usado, porque la función que tiene el carro ahora para mí es más de movilidad y no tanto de estatus, ¿no? Entonces, el primer gran error que tuve en mi vida de inversiones o de economía fue comprarme un carro. Y yo pienso que eso es lo que a la mayoría les pasa. Exacto, Diego. Infelizmente, creo que en nuestra sociedad y nosotros jóvenes, ¿no?, es uno de los primeros errores que cometemos. Pienso que nace, por un lado, de una influencia en nuestros hogares, como nos criaron, ¿no?, de que la prosperidad financiera, de que somos prósperos cuando comenzamos a adquirir un montón de cosas, entre ellas un carro, por ejemplo. También algo que siempre digo es que una frase que no la inventé yo, ¿no?, pero que la comparación es uno de los principales factores de la infelicidad, ¿no? Y eso es lo que justamente iba a decir, la comparación. ¿Por qué? Porque uno piensa, ¿no? Yo me compré mi auto, que no fue el auto así, porque hay el completo, ¿no?, que es el que tiene todos los lujitos. Hay el intermedio y ya el que no tiene nada. Entonces yo me compré el intermedio, ¿ya? Pero
esa comparación que dices, por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, quisiera tener un carro porque el otro tiene un carrón, por ejemplo, mi jefe tiene un carro muy bueno, yo también quiero tener ese carro. Entonces, muchas veces te quieres comparar, pero no te puedes comparar con un jefe, por ejemplo, que tiene años de más trabajo que tú, que tiene, evidentemente, puede tener un carro último modelo o de lujo, pero uno no puede llegar aún a ese nivel y a veces quiere llegar a ese nivel y ahí es donde se endeuda para llegar a un estatus, porque yo veo el auto como una función y no veo, en mi caso, ¿no? Y no veo como un estatus. Yo al comienzo uno piensa, es sinónimo de estatus tener un carro. Tanto así que muchas veces vemos que cuando se compra un carro es como felicidad. Evidentemente nadie, pero absolutamente nadie va a negar que ha sido un logro y todo el mundo aplaude eso. Pero ha sido un logro que a veces ni siquiera lo hemos terminado de pagar. Exacto, exactamente. En realidad, bueno, ese error que tú lo cometiste, yo también lo cometí, ¿no, Diego? Y por estas influencias que te decía, ¿no? En la casa te incentivan a eso, ¿no? Tenés que tener tu auto, tenés que tener tu carro. En esa época, bueno, vamos a llegar un poco aquí a contar mi historia, pero en esa época viví en Bolivia. Y en mi primer trabajo, en mi primer empleo formal, cometí el mismo error que tú, ¿no? Me compré una super vagoneta. En su momento creo que eran $23,000, $24,000. Y uno cree que ya tiene ese activo desde el día que lo saca de la concesionaria, ¿no? Pero no había pagado ni el 10% de la movilidad y estaba endeudado a 10 años, o sea... Pero vos tenías tu carro. Pero yo tenía mi carro del año, mi super vagoneta, ¿no? Y mucho venía de ese factor comparativo que tenemos, ¿no? Porque estudié en una universidad privada en Santa Cruz, ¿no? Una universidad súper cara, estudié con beca en esta universidad. Y todo mi círculo de amigos en la universidad era gente adinerada, gente que tiene mucho dinero, de un estatus social mucho más alto que el mío en Santa Cruz. Y yo recuerdo que éramos solo 2 compañeros en toda la clase, los únicos que íbamos en micro, íbamos en bus a la universidad. No era súper gracioso, o sea, nunca nos escondimos de eso. Y la verdad que nunca tuvimos problemas ni con los compañeros, ¿no? Siempre súper amigos. Ellos nos llevaban, nos acercaban, nos daban un empujoncito, nos llevaban a mi casa. Tenía compañeras que me llevaban a mi casa después de clases, tarde en la noche, porque ellas no querían, ellas no estaban acostumbradas a andar en micro, así que me decían, no pues Cristian, ¿cómo vas a agarrar tan tarde? Yo te acerco, te llevo, ¿no? Y siempre tuve ese buen relacionamiento con ellas, pero cuando iba en el auto yo siempre pensaba, el día que yo trabaje, mi movilidad va a ser más bonita que esta, pero iba a haber una diferencia, decía yo, porque mi movilidad me la voy a comprar yo, en cambio a esta amiga se la regaló su papá, no se la compró ella. Así que lo primero que hice fue comprarme un auto. Fue un error garrafal en su momento financiero, ¿no? Porque como te decía, tenía un activo que según yo, tenemos el malo pensamiento de que ese activo es tuyo, te pertenece, pero en realidad es un pasivo, no lo estás debiendo, debes el 80% del auto, entonces el auto no es tuyo, el auto es del banco o del quien te prestó el dinero para adquirirlo, ¿no? Y justamente, viejo, esa parte que dices, bueno, me voy a comprar un carro mejor. Yo pensé en esa época también, pucha, quiero tener un carro porque quiero que sea bueno. Me lo compré, ¿ya? Porque gracias a Dios he tenido esa oportunidad de escalar rápido financieramente. Pero después de tiempo, ya te digo, uno va evolucionando en algunos pensamientos. Y después de un tiempo ya deben ser como ¿cuánto? Unos 2 años más o menos. Y me puse a pensar la funcionalidad que tiene el carro y me compré una bici. Y voy con la bici al trabajo, ¿entiendes? Y ahí yo me ves vos, doctor, entrando con mi bicicleta, tranquilo, sin necesidad de estresarme con buscar parqueo, mientras una Mercedes entra a mi lado, ¿entiendes? Entonces, el auto pues es algo muy superficial y funcional sobre todo, y no tanto de estatus. Esa ha sido mi conclusión. Ok, exacto. Y yo creo que está evolucionando para eso, ¿no? Porque actualmente ya en las grandes ciudades, en Europa, en la propia San Pablo, en Brasil, ya la nueva generación no es tanto de pose, ¿no? Ya se cambió ese concepto de quiero tener los activos, ¿no? Y nosotros somos una generación, ahorita somos la generación millennial, ¿no? Que nacimos entre los 80, 90, estamos entre los 30 años, pero la generación más nueva, de 20 años, ellos ya no tienen esa aspiración de pose, porque ya vivimos una economía compartida, donde todo es compartir. Entonces ya la persona, el joven de 20, 22 años, su sueño no es tener un auto. Él sabe, él entiende ese concepto de quiero transportarme. Él llama un Uber. No tiene ningún problema en llegar a una fiesta de Uber, diferente de nuestra generación que quería llegar en el auto, que quería sacar a la chica en el auto. Con la super, qué sé yo, super volumen del carro. Exacto. Y un super audio. Exactamente. Entonces creo que
la sociedad en su conjunto está evolucionando para eso, ¿no? Tener menos ese concepto de querer poseer los activos, poseer algo físico y simplemente pagar un servicio, ¿no? O sea, porque igual cuando viajas no te compras un avión, solamente pagas un pasaje y vas de un punto A a un punto B porque entiendes que esa es tu necesidad. Exactamente, eso es la función que tiene y no el estatus o el reconocimiento, si bien como dije esfuerzo es esfuerzo, pero no va mucho de ese lado, ¿ya? En algún punto también he pensado hasta vender mi carro y comprarme uno más económico, tanto de economía en el hecho de que si te pones a pensar, apenas compras tu carro, salió de la concesionaria o del lugar donde lo compraste ya vale menos. Y ahí no solo pagas el carro, pagas tus impuestos del carro, pagas tu gasolina y tu mantenimiento. Entonces eso de ahí termina siendo un saldo en contra. Si te pones a pensar, uno puede mejorar esa situación con cosas menores. No les digo que no se compren. Obviamente, si quieren comprarse, están en la libertad de hacer lo que quieran. Solo es una experiencia que nosotros hemos vivido y que me parece que sí es importante hablar. Exactamente, Diego. Es importante compartir esa experiencia, ese aprendizaje, ¿no? Sí, por el simple hecho que ya tuviste un carro y también la persona en su momento, cuando yo me compré, ni pensé en mantenimiento, como tú dices. No pensé en que tenía que pagar impuestos de ese carro una vez al año o en algunos lugares hasta más veces. No pensé en un seguro que yo me podía chocar. Eso que me había olvidado. Sí. Y ese es otro punto importante, ¿no? Que igual la sociedad y en sí, uno que tiene un auto acaba pagando un seguro de auto. Sí. Y hay muchas personas, hasta me pasó a mí, que yo decía, wow, cuando llegué a Brasil, yo no tenía un plan de salud aquí, un seguro de salud. Y sin embargo, mi auto sí tenía. Decía, wow, estoy asegurando mi auto de un choque, yo no tengo un seguro, ¿acaso yo me enferme? ¿No? Entonces, ¿cómo se cambian y se invierten los valores por un activo físico, ¿no? Por poseer algo. Por poseer algo, exactamente. Y el tema de los gastos es fundamental, ¿no? Porque también he escuchado, ¿no? No fue mi caso, pero muchas personas que dicen, no, me voy a comprar un carro porque esa va a ser la forma que ahorre, ¿no? O sea, es sinceramente la forma de pensar más absurda que puede haber desde el punto de vista financiero. Porque un carro se deprecia con el tiempo, o sea, va perdiendo valor. ¿Cómo puedes pensar que estás invirtiendo en algo que se está depreciando con el tiempo? Y aparte ese activo te trae otros costos que son los que estamos comentando, ¿no? Sí. Vas a gastar en gasolina, vas a gastar en combustible, vas a gastar en parqueo si es que no tienes uno en tu casa, vas a gastar en mantenimiento y todo eso va sumando a un costo de un activo. Al final terminas estando en rojo, ¿no? Exactamente. Y no vas a recuperar ese dinero jamás. Exactamente. Que podías haberlo invertido quizá en otra cosa. Exactamente. Y volviendo al punto de la comparación que tú decías, ¿no? Me comparaba con mi jefe. Yo creo que compararse es bueno, ¿no? Tener referencias es bueno, pero también con quién te vas a comparar, ¿no? Porque también muchas veces nos comparamos con personas que son financieramente peores que nosotros. Entonces, nos estamos comparando con la persona que igual, ¿no? Porque por lo general nos comparamos con los iguales. Sí. Supongo que yo tengo un colega de 30 años que se formó hace 5 años, igual que nosotros, hace 6 años, y se compró el Audi del año, ¿no? Y ya eso me jala, me motiva falsamente a yo también querer tener mi Audi, porque digo, wow, mi colega se compró, mi amigo que tiene mi edad, que tiene 30 y pocos años, ya tiene su Audi. Pero no sabes qué. Que esa persona debe el 95% de ese auto, ¿no? Exactamente, que aún no lo terminó de pagar. Exacto, entonces yo creo que el principal problema ni siquiera es compararse con las personas erradas, ¿no? Con las personas equivocadas, exactamente. Mira, hablando también del comprarse así cuando uno ya tiene el dinero para hacerlo, otro error, pienso yo, que puede ser el caso de algunas personas, es comprarse una casa en vez de alquilar, por ejemplo, los primeros años de tu vida. Igual, mira, vamos a poner la hipótesis. Compraste el carro del año o el carro que querías y después piensas a comprar una casa. Entonces, ya debes el carro, pero también vas a empezar a deber la casa. Exactamente. ¿Cómo sería eso? Porque, mira, yo vivo de alquiler y ya ahorita no tengo casa. Ya tengo ¿cuántos años trabajando? Tengo unos 6 años trabajando o quizás menos. Pero aún no he pensado ni siquiera en tener una casa. Yo creo que el tema de la casa, hay varios factores que van a influenciar esa decisión de comprar o no comprar una casa.
Volviendo al punto anterior... Y es oportunidad también, ¿no? Es oportunidad, exactamente. Volviendo al punto anterior, hay bastante presión social, que creo que viene de nuestra casa, ¿no? Nuestra cultura, exactamente. Yo recuerdo a mi mamá que decía, ¿no? El que se casa, casa quiere, por ejemplo. Entonces, eso ya te va desde temprano diciendo, no, si yo me voy a casar, necesito tener mi casa. O se asocia mucho, ¿no? Nuevamente, la prosperidad financiera con ir poseyendo más y más activos, entre ellos una casa, ¿no? Y la decisión de comprar una casa tiene que ser algo muy bien pensado, porque es una deuda, un pasivo que uno está adquiriendo muy alto, un valor muy alto, muchas veces de 30, 25 años, que eso te va a comprometer prácticamente durante la otra mitad de tu vida a pagar una deuda, ¿no? Así que hay que pensarlo muy bien antes de decidir. Y lo chistoso es que, como dices, hay cosas que te inducen, ¿no? Que te inducen a comprarte. Por ejemplo, la cultura. Si bien tomaste ese ejemplo, nuestra cultura dice, si quien se casa, casa tiene. Es una cosa con la cual uno vive. Pero también hay la oportunidad de hacer un buen negocio, puede ser, y la oportunidad que un banco te hipnotiza o te convence para hacerte creer que si te compras tu casa a plazos cómodos, vas a salir ganando y vas a tener tu casita. Si bien, como nuevamente voy a repetir, puede ser una cosa positiva, puede ser que mucha gente lo haya hecho y nadie critica eso, pero sí nosotros vamos a recalcar la parte negativa que puede ser a nuestro bolsillo, porque si bien te van a decir, lo vas a pagar en 30 años, pero en 30 años puede ser que pagues mucho más de lo que cuesta esa casa. Exacto, sí. Yo creo que volviendo más una vez a los errores financieros, ¿no? que solemos cometer. Yo particularmente, igual que tú, vengo trabajando, contando los años en Bolivia, más de 8 años, y no tengo una casa y tampoco tengo prisa para comprarla. Vivimos de alquiler, ¿no? Pero sin embargo, mi hermano, ¿no? Claudio, que es el otro cofundador del blog, él sí cometió ese error, ¿no? Por esa presión social, por la presión de los amigos, el estatus. Él vive con mis padres aún. Fue y se compró una casa, super casa, ¿no? De 2 pisos, 3 dormitorios, super patio. Casota. Una casanga, casa grande. Ajá. Y sin embargo, él no es casado. O sea, ni siquiera tenía planes de salirse, ni tiene planes de salirse de la casa de mis padres. Así que fue una inversión totalmente absurda, ¿no? Se endeudó durante los próximos 25 años. Wow. Y es más, ahora está peleando. La situación no es la mejor en este momento. Pero está queriendo venderla, ¿no? Está queriendo vender su casa porque ahora se dio cuenta, no ahora, pero ya hace algunos meses, que realmente fue un movimiento financiero fue un error financiero. Acelerado, quién sabe, ¿no? Exactamente. Y eso pasa porque muchas personas, como tú decías, no está mal aspirar a tener casa, ¿no? Yo creo que es un éxito, ¿no? Las personas necesitan y quieren, es una forma de automotivarse también a seguir creciendo como persona, a tener un cargo mejor, en fin, eso te da cierta motivación a continuar creciendo, ¿no? Pero tu primer casa no necesita ser la casa de tus sueños. Uh-huh. O sea, creemos que esa va a ser la casa y no voy a tener la chance de tener otra, ¿no? Uh-huh. Si tienes 23 años, 24, 25 años y quieres comprarte una casa, perfecto, pero vea tus condiciones, analiza tus necesidades, qué es lo que necesitas, porque necesitas un departamento pequeño con un cuarto o un simple kitchenette que dicen aquí en Brasil, ¿no? Donde no necesitas mucho para tener tu sueño, porque puede ser que tu sueño sea tener tu casa. Sí. Estamos hablando de eso a modo de crítica, pero también a modo de reflexión. ¿Y qué más o menos le dirías a alguien? Bueno, comprarte una casa, pero ¿qué consejos darías para comprar esa casa, por ejemplo? Okay. No queriendo interrumpir los sueños de las personas. Nuevamente voy a hablar porque después a veces pero este tipo está diciendo estas cosas, pero es mi sueño, yo quiero tener mi casa. Todo bien, puedes tener tu casa sin problema, pero vamos a hablar un poquito más a fondo de eso. ¿Y qué aconsejarías para esas personas que quieren comprar su casa, por ejemplo? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas que ellos tienen que... Bueno, ¿no? ¿Qué piensas? Hay cosas fundamentales que tienen que saber para eso. Correcto. Yo creo que primero hacer un análisis frío, números, ¿no? Y comparando con alquiler. O sea, realmente hay regiones, hay que analizar la región, el barrio, por ejemplo, dentro de una misma región, el barrio donde quieres comprar o quieres alquilar. Para no entrar muy técnicamente en fórmulas aquí, simplemente hacer un ejercicio de que con el dinero que voy a pagar mi alquiler,
consigo pagar comprar un departamento, una casa o un bien inmueble, o sea, vamos a colocarlo con números. Estoy pagando $500 de alquiler. ¿Consigo con esos $500 pagar mi cuota de una casa? Entonces, ¿sí o no? Eso ya va a direccionar bastante. No, si es no, que es el caso que tenemos aquí en Brasil, por ejemplo, difícilmente, voy a dar aquí ejemplos de los que conozco, por ejemplo, San Pablo, no puedes tener un alquiler de 1.000, 1.500 reales, pero muy difícilmente que con ese dinero tú puedas adquirir un bien inmueble, ir y comprar un departamento con una cuota mensual de 1.500 reales. Porque por un lado los inmuebles son mucho más caros, sí, y por otro lado las tasas de interés del banco también son mucho más altas. Sí, mucho. ¿No? Pero en Bolivia, en algunas ciudades, que es el caso de Santa Cruz, donde hay un boom económico y principalmente del rubro de la construcción, se encuentran esas situaciones. O sea, donde tu alquiler puede ser lo mismo o un valor muy semejante al pago de tu casa. Entonces, en ese caso muy particular, puede sí que valga la pena. Pero ahí tenemos que pasar a un siguiente análisis, ¿no? El otro es, ¿qué tasa de interés vas a conseguir del banco? ¿No? Igual, más una vez, en Bolivia las tasas de interés suelen ser más bajas y hay el interés de vivienda social, ¿no? Donde es un interés tan bajo que realmente puede valer la pena. E incluso, aquí va el mensaje más importante, yo creo, que hacer esa compra con pensamiento de inversión, no con pensamiento de emoción. Me gustó esta casa, me enamoré y qué sé yo, sino que ir con un pensamiento de inversionista y decir, ok, me voy a endeudar aquí, voy a comprar esta casa, pero ¿qué más puedes hacer con ese bien, ¿no? Hasta incluso, si es un buen negocio, puedes alquilarlo en vez de irte a vivir ahí. La amueblas un departamento y puedes alquilarlo. Y pues vas a ganar del alquiler y te va a sobrar un poco de dinero incluso para hacer otra cosa. ¿Quién sabe? Exactamente, hacer otra cosa. O el propio inmueble va a ir valorizándose con el tiempo, ¿no? Entonces lo compras, colocando aquí solo ejemplos ficticios, un departamento en $50,000. De aquí a 10 años puede que eso valga $80,000 y ya estás pensando, ¿no? Bueno, lo voy a comprar para venderlo de aquí a 10 años. Entonces, así vas haciendo que tu dinero vaya generando más dinero y ahí sí que puede ser una buena movida financiera porque conseguiste un crédito muy bajo, a un interés muy bajo. Difícilmente el banco te preste para abrir un negocio, por ejemplo, a esa tasa de interés que te prestan por comprarte una casa, ¿no? Entonces, hay que analizar las situaciones, hay que analizar los factores. Como principios básicos, yo diría comprar con cabeza de inversor y no con la emoción, no con el corazón. Comprar lo que realmente necesites, ¿no? Y analizar esa situación, ¿no? De compra versus alquiler, ¿no? Porque puede ser que alquiler continúe siendo tu mejor opción. Sí, y todas esas cosas uno se da cuenta mucho después de haber fallado, pero en eso consiste la vida. Uno va errando, va fallando y después se va dando cuenta. Todas esas cosas ustedes las han compilado, las han hecho un blog y enseñan a la gente. Qué bueno saber que va a haber personas que digan, pucha, esta persona ya tuvo la experiencia y ahí dices, cuando uno la pela, cuando uno erra, dice, pucha, ¿cómo no supe antes? Y eso es el blog. Exactamente. Educación. Ese es el principio, ese es nuestro propósito, querido Diego. O sea, porque cuando nosotros comenzamos a estudiar, ¿no? Claudio comenzó a estudiar un poco más de bienes raíces, yo me vine a Brasil y comencé a ver más de la parte financiera, siempre era, wow, ¿cómo no supe esto antes? ¿No? O sea, si lo supe a los 25 años, ¿cómo no supe de esta información a mis 20? ¿No? La situación a mis 25 hubiera sido totalmente diferente. Antes de comprarme un auto, ¿por qué no sabía que iba a incurrir en costos como mantenimiento? O sea, y es que no es que uno no sabía, no solo que uno se ciega y no quiere analizar, no quiere hacer un análisis más profundo, pero siempre llegamos al mismo punto, ¿no? Wow, si esta información lo hubiera tenido antes, tal vez mis decisiones en el pasado hubieran sido mejores. Como sabemos que el pasado es pasado, su nombre lo dice, no se puede alterar, entonces queremos compartir estas informaciones para que del presente para adelante otras personas no digan cómo no supe antes. Y eso es lo importante, viejo, la educación financiera. Y yo me pongo a ver tu blog y hay una cosa que me llamó mucho la atención que es justamente eso que dices, aprender y ser autodidacta. A veces en los colegios no te enseñan eso en realidad. En la universidad no te enseñan cómo administrar tu dinero, cómo administrar tu negocio. Entonces uno va aprendiendo y va errando, eso es normal. Entonces la parte de ser autodidacta y buscar conocimiento en internet o en blogs, en podcasts, es muy importante. Creo que es uno de los temas que ustedes también hablan, ¿no? Sí, justamente como decía al comienzo, uno de los pilares del blog es desarrollo personal, ¿no?
El ser autodidacta, desde mi punto de vista, ¿no? Ya es una cuestión de sobrevivencia en el mundo en el que vivimos hoy, donde la información está ahí, ¿no? Actualmente, ¿quién era reconocido? El que era detentor de la información, ¿no? O sea, si analizamos, el grande médico era aquel que había salido a formarse a Europa o a otro país y era la única persona que conocía sobre ese asunto en la ciudad, en el país, en la región, ¿no? Sí. Y eso sucedía con todas las profesiones, no solo con el médico. El gran abogado, el gran ingeniero era el detentor de la información, era la única persona que tenía ese acceso, ¿no? Actualmente el Internet revolucionó todo eso. Todos cargamos en nuestro celular una biblioteca de Alejandría en un dispositivo. O sea, ¿quién iba a pensar eso hace 30, 40 años? ¿No? Es solo ir y dar un Google. O sea, colocar en Google y Google te va a dar tanta información que prácticamente todos estamos democráticamente con ese acceso. Solo que el poseer la información tampoco te genera conocimiento. Es muy fácil hablar a veces de que sí está en el celular y está en la mano. Y sí, es bueno que uno aprenda viviendo, pero también puedes escuchar esa experiencia que otra persona te puede dar y saber que tienes tanto recurso, como dices, en un celular ya tienes una biblioteca gigante, que ¿por qué no puedes tomarlo? O sea, aprender de los errores de otras personas es cuán importante, igual de importante que es vivirlas. Entonces, eso es lo que yo veo que en mi desarrollo personal ha funcionado bastante. Ver a otras personas que no han hecho, que han cometido ese error, han aprendido y lo han enseñado. Entonces, yo ya intento decir, pucha, a esta persona le ha pelado aquí. Uno puede tener su propia experiencia y seguir ese camino, pero ya está alertado, ya sabe cuáles pueden ser las consecuencias. Exacto. Exactamente. Y el ser autodidacta, ¿no? En estos tiempos, como lo decíamos, es fundamental justamente porque la información está ahí, entonces es solo ir atrás, ¿no? Ir, estudiar, conocer, porque también ahora ser detentor, o sea, tener la información no te hace mejor, o sea, necesitas mostrar conocimiento, necesitas mostrar experiencia, necesitas mostrar que tenés un dominio de uno y de varios temas, ¿no? Así que ya simplemente quedarte estático no te va a generar nada más, ¿no? O sea, decir, la información está aquí. No, tenés que ir, buscar, estudiar, probar, unir un conocimiento de una cosa con otra, experimentar bastante, ir y probar. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Probar, probando. Probándose. Exactamente. Eso te iba a decir, brother. Todas esas situaciones que nosotros estamos tocando ahora están relacionadas con la educación financiera, repito nuevamente, y con el hecho de crear un fondo que te garantice una mejor vejez, por ejemplo, o para todas esas situaciones hay pilares, ¿no? Entonces, esos pilares, que podemos decirlo como ustedes lo dicen, ¿no? Pilares de la riqueza. ¿Cómo es eso? O sea, es para intentar formar esa montañita de dinero, más o menos. Exacto, exactamente. Ni más ni menos, es exactamente eso, Diego, ¿no? La educación financiera es una herramienta que te permite construir un patrimonio, ¿no? Un patrimonio que te permita de aquí a algunos años, 30, 20, o dependiendo de la persona, vivir de renta pasiva, ¿no? Y renta pasiva es conseguir que tu dinero trabaje por ti, que él genere intereses que trabajen por ti y con esa renta pasiva poder cubrir tus costos básicos de vida. Es lo que se conoce como libertad, independencia financiera. Tan conocida libertad financiera. Exactamente. Y la verdad, es eso, hacer que tu dinero trabaje por vos y vos no trabajes tanto y que tu dinero haga, por lo menos mi objetivo más adelante, que quién sabe, es que un 60% de mi dinero trabaje por mí. Y que yo esté más tranquilo y me pueda enfocar mucho en otras cosas. Grabando podcasts. O puede ser grabando unos podcasts o qué sé yo, hacer otras cosas que me gustan hacer, ¿no? Exacto, exactamente. ¿No? ¿Y a qué me refiero al hecho de hacer las cosas y generar una montaña de dinero? No montaña, sí, ¿no? Pero quién sabe, más adelante generar esos recursos que hagan que uno viva mejor o que tenga otras aspiraciones. No todos vamos a aspirar a eso. Hay gente que está contenta y feliz con lo que tiene y nadie dice nada, nadie vino a criticar eso. Solo que hay diferentes niveles
de sueños, de conseguir las cosas. Yo particularmente en mi área de medicina nunca me había puesto a pensar al comienzo en la importancia de todo esto que estamos hablando. Porque si bien el objetivo de la grande mayoría es crecer de alguna forma, entonces todo crecimiento, pienso yo, más allá de ser personal o de ser una cosa que va con tu desarrollo y más, está acompañado justamente de la parte financiera. Porque queriendo o no, la parte financiera ya te puede abrir las puertas para muchas cosas. Muchas personas piensan que el dinero es malo, pero tampoco es así. El dinero, si bien puede causar problemas, si es que no lo administras bien, o si lo malgastas, o si lo usas de mala manera, puede. Y ahí depende de cada uno la madurez que tenga, ¿no? Para saber administrarlo. Pero en general sí te puede producir felicidad tener un respaldo, una economía buena en tu casa. Eso es lo que piensa la mayoría, ¿no? Que el dinero puede ser malo, pero yo pienso al contrario. El dinero es un acceso a muchas oportunidades que no tienes cuando estás con menos recursos de dinero y te da felicidad, queriendo o no, compras felicidad. Totalmente. Yo creo que hay, ¿no?, un chiste que dice es mejor, o por lo menos es más triste llorar en un carretón que llorar dentro de un Ferrari, ¿no? O sea que... Así que, bueno, pero solo como chiste. Yo creo que va mucho de cómo nos criaron en nuestra casa, ¿no? Un punto que tú mencionaste es educación financiera. No nos enseñan en nuestras escuelas, no nos enseñan en nuestras casas, sí, en el colegio. No enseñan en la universidad. Yo estudié ingeniería, ¿no? Estudié ingeniería industrial y sin embargo no recuerdo tener una clase de finanzas personales. Y me imagino personas que estudiaron otro tipo de carreras que no tienen ni siquiera números. Pero como no, tú. Medicina, viejo, imagínate. Medicina, derecho. Nadie te va a enseñar por ejemplo, a montar tu consultorio, calcular tus gastos, hacer un prospecto a futuro de cuánto vas a invertir o cuánto vas a ganar, cuál va a ser tu retorno. Exacto. Ni idea, yo no tengo ni la mínima idea de que, o sea, yo no me acuerdo que en algún momento de la universidad me hayan enseñado eso. Y esa es una de las cosas que uno se va enfrentando y va aprendiendo, ¿no? Exacto. Y disculpa que te corte, digo, estas necesidades las fuimos entendiendo con Claudia, ¿no? Analizando con los blogs que íbamos lanzando, los artículos y las dudas que venían llegando de las personas. Entonces vimos que realmente había mucha oportunidad, pero también que habían personas en diferentes niveles. Habían personas que realmente ya estaban ahorrando y esas preguntas nos decían: Cristian, Claudio, ¿dónde invierto mi dinero? Yo ya tengo mis ahorros. Otras personas totalmente más perdidas. No, yo todavía gasto lo que no tengo. Llego al día 20, 25, ya no tengo mi sueldo, ya no tengo mi salario. Sí. O tengo mis boletos sin pagar, me cortan la luz, me cortan el agua. Entonces entendimos que las personas, mismo sin tener una educación financiera tan formal en casa, en el colegio mejor dicho, algunos ya vienen de casa trabajando. Otro punto también que creo que se ve bastante es que el dinero es un tabú, como tú lo decías, ¿no? O sea, hablar de dinero es un tabú, cuando tiene que ser todo lo contrario. Nuestros padres, ¿no?, a nuestros hijos tendríamos que hablarle de dinero desde temprana edad. Ellos se van a relacionar con dinero durante toda su vida. Entonces, cuanto mejor sea ese relacionamiento, van a tener una salud financiera mejor, ¿no? Y creamos los niveles financieros justamente para ubicar a las personas y decir: ok, Diego, ¿en qué punto estás? Y lo dividimos en 4 niveles. El primer nivel es creando hábitos, ¿no? Porque volviendo al desarrollo personal, muchas veces es una cuestión de hábitos. Hábitos de anotar tus gastos. El hábito de ahorrar tiene que ser un hábito en nuestras vidas, ¿no? Incluso hay una fórmula que la llamamos la regla de oro del ahorro, que significa pagarte primero a ti. Recibes tu salario, ni bien recibas, te pagas a ti, que va a ser tu ahorro, y recién vas y gastas lo que te sobra. Eso es lo que yo estaba pensando justamente en eso, viejo. Y actualmente es lo que yo hago. Llega mi salario y ya separo la parte que es al ahorro. Al contrario, antes hacía lo siguiente. Gastaba y lo que sobraba lo ahorraba, ¿no? Pero ahora hago lo contrario. Llego, lo que ahorro lo separo y el resto ya un porcentaje es un gasto que todo el mundo tiene. Claro. Y que es
que es así parte de nuestra vida porque necesitamos comprar cosas y más, pero ya está separado. Al contrario, antes hacía eso, ¿no? Al contrario decía, gastaba y de ahí lo que sobraba ahorraba, pero de ahí me di cuenta que hacerlo al contrario es mejor y eso es lo que dices. Exactamente. Es lo que llamamos la regla del ahorro y es algo tan simple, ¿no? O sea, es únicamente ahorrar primero y voy a gastar lo que me sobre, pero el 99% de las personas se iluden intentando hacer lo contrario. O sea, voy a gastar y voy a ahorrar caso me sobre. Nunca te va a sobrar si sigues esa rutina, ¿no? Volviendo a los niveles financieros, entonces el primero es crear ese hábito, el segundo es ahorrar y aprender. En ese segundo nivel las personas necesitan tener un fondo de emergencia, una reserva de emergencia para imprevistos, caso te enfermes, accidentes y cualquier tipo de situaciones, ¿no? Que no están en nuestro control y que nos pueden llegar a pasar. Como la pandemia, por ejemplo. Como una pandemia, por ejemplo, muchas personas perdieron su empleo, perdieron trabajo y tuvieron que endeudarse, tuvieron que vender una casa, vender un bien para poder sustentarse durante ese tiempo, ¿no? Así que siempre recomendamos tener una reserva de emergencia, que es un fondo que te cubra de 3 a 6 meses tu costo de vida, ¿no? Que no necesites salir ni prestándote dinero ni vendiendo tus bienes para poder superar esa crisis que pueda pasar, ¿no? Y mira que todo el mundo cree que hablar de educación financiera es ganar más o invertir. Tienen que pasar esos dos niveles grandes para recién comenzar a pensar dónde puedo invertir. O sea, primero tengo que crear hábitos de ahorro, tengo que comenzar a entender un poco más sobre cómo se mueve el dinero, ¿no? en la economía. Después tengo que crear mi fondo de emergencia. Un punto importante que no lo mencioné, todavía en el nivel 1 es tener una meta. Porque también te pregunto, ¿para qué quieres ahorrar, Diego? ¿Para qué quieres invertir? Necesitas tener una meta que te nortee, que te dé un norte y te diga, ok, quiero llegar a este punto en 5 años. Por ejemplo, en 5 años quiero comprarme una casa. Ok, entonces esa es tu meta. O quiero pagar el 20% de la entrada de mi casa para sacar un crédito al banco. Perfecto, entonces con esa meta ya analizas la situación en la que tienes. Antes de pedir un crédito tengo que pagar mis deudas. Antes de pedir un crédito tengo que organizar mis gastos. Antes de ir a pedir un crédito tengo que comenzar a ahorrar, ¿no? Y aplicar la regla del ahorro para comenzar a incentivar el ahorro en mi vida. Antes de pedir un crédito tengo que construir mi reserva de emergencia. Recién voy y pido mi crédito y cumplo mi objetivo, ¿no? Y ahí comienzo a invertir, que es el nivel 3. Pero para comenzar a invertir necesito también o estudiar mucho, saber de inversión, ¿no? Y una vez más, la información está en nuestras manos. Es solo acceder a una página de internet, acceder a un blog como el nuestro, como No Supe Antes, que hablamos muchos temas de inversión y diferentes opciones que hay de inversión. Y hay mucha otra información también en internet para ayudarse. O si uno no tiene el tiempo, buscar asesoría, buscar mentoría, que los hay también bastante gente en el mercado que se dedica y vive de eso. Y el nivel 4 al que todos aspiramos, me imagino que tú también, es vivir de renta pasiva, vivir el sueño, así lo llamamos. Vivir, que tu dinero trabaje por vos. Que tu dinero trabaje por vos. Sí, sí, viejo, ese es el objetivo. Pero particularmente, yo pienso que también debe ser el tuyo, ¿no? Entonces, total. De que tu dinero trabaje por vos y vos hagas las cosas por mera diversión, porque te gusta, porque eres súper trabajador y no vas a necesitar estresarte por comprar o por pagar tus deudas o pagar tus facturas o cosas que son del día a día. Entonces ahí ya lo tienes cubierto, entonces ya no te vas a preocupar por eso y te da espacio, como dije, a nuevas oportunidades, a nuevas cosas, porque tus preocupaciones ya no van a ser pagar las cosas, tus preocupaciones van a ser otras, entonces automáticamente subes de nivel para conseguir otras cosas, dijo. Y lo que te quería comentar ahora es sobre una cosa que he estado escuchando de vos, porque quien no sabe, Cristian, aquí en Brasil, él desempeña un rol bien importante de una empresa, que es Alura. Y dentro de la empresa, ya vamos a hablar de la empresa, pero dentro de la empresa vos hablas bastante sobre el generalista y sobre el especialista. Entonces, ¿por qué? Creo que es basado en un libro, ¿no? Que ¿por qué los especialistas triunfan? ¿Por qué los generalistas triunfan en un mundo de especialistas? Exactamente. Sí, bueno, antes del libro incluso ya se manejaban estas hipótesis. Hay empresas americanas que se dieron cuenta que tener mucha gente especializada no los ayudaba a ser innovadores, a ser creativos. Porque por lo general la creatividad, como el nombre lo dice, crear, ¿no? Es de juntar áreas, de hacer
esa intersección entre diferentes áreas, y es de ahí que sale la creatividad, ¿no? Entonces, muchas de las innovaciones que vemos en el día a día es de que han juntado áreas, por ejemplo, autos que se manejan solos, los autos autónomos. Es mezclar logística, mecánica, con inteligencia artificial, con estadística, con matemática. La junción de esas dos áreas es lo que podemos tener, por ejemplo, un carro autónomo. Y a raíz de esas necesidades que se vieron en las empresas, que necesitaban personas que tal vez no sean tan profundas en un área, pero sí que tengan un espectro más amplio de otras áreas, fue que comenzó a desarrollarse este concepto, ¿no? Si un generalista, hasta dónde él puede llegar y cuál puede ser su contribución para una empresa. Y no sé exactamente en qué año fue lanzado, pero es un libro de un autor americano, se llama David Epstein, que es el libro que tú mencionas, ¿no? Es Amplitud, sino Amplitud sí, o Range. O Range en inglés, ¿no? Y por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado. Y tienes mucha razón, porque yo me pongo a pensar, quien sabe mucho un poco de todo, puede a veces manejar algunas situaciones. Y una cosa que creo que ya habíamos conversado, que un especialista, él enfoca en el problema, pero a veces no ve fuera del problema. Entonces, un generalista que tiene más conocimiento o un conocimiento más amplio, puede ser que él tenga un enfoque un punto de vista diferente al que un especialista puede tener. Correcto. Ese punto específico, este autor, David, toca bastante, ¿no? Aborda bastante en este libro, donde él comienza a comparar, por ejemplo, personas con doctorados, científicos que trabajan con investigación y con todo esto, y comenzó a ver de que los científicos que tenían más éxito son aquellos que han profundizado menos en un área y han conseguido explorar más en otras áreas. Por ejemplo, 3M, que es una empresa que produce de todo, ¿no? Desde todo. Durex, lo que te imagines, ellos producen. Produce todo, increíble. Entonces, imagínate, ¿no? y es una multinacional, la cantidad de ingenieros, la cantidad de personas, científicos que trabajan en sus departamentos de desarrollo e innovación, ¿no? Es una cantidad gigante. Y antiguamente ellos contrataban más y más especialistas, porque ellos creían, no es el especialista, es el que sabe más, el que nos va a traer innovación. Pero sin embargo, vieron de que su punto de innovación comenzó a estancarse, a no subir más, y comenzaron a traer gente de otras áreas. Y vieron que cuando juntaban a un generalista con un especialista, la innovación comenzó a venir con más fuerza, ¿no? Porque el generalista venía y le hacía preguntas al especialista que el especialista nunca se había hecho. ¿Y esto aquí cómo se hace? Y si esto lo colocas de patas para arriba, ¿será que va a funcionar? Y ahí comenzaron a innovar, ¿no? Entonces, el libro se enfoca bastante en eso, de que en una empresa, en una organización, en cualquier lugar se necesita el especialista que sabe el cómo hacer, ¿no? Pero necesitas un generalista que le haga preguntas, que lo provoque, que lo provoque ir más allá. Claro. ¿No? Que normalmente el especialista, por tener un espectro tan enfocado, no va a tener esa visión lateral. Oye, ahí hay dos ejemplos, hablando justamente del especialista y del generalista, que el libro menciona que es de Federer. Sí. Roger Federer. Roger Federer, el tenista, y del otro que es el... Tiger Woods. Tiger Woods. Que Tiger Woods es un especialista, porque creo que desde los 2 años él ya ganaba campeonatos. No caminaba y su papá ya le compró el taco. Exactamente. Y él ya ganaba campeonatos, ya era una estrella con poca edad. Al contrario del tenista. Exacto. Que no llegó desde pequeño a dedicarse 100% al tenis. Y él probó un montón de disciplinas hasta que dijo, pucha, este de aquí me gusta, este aquí le voy a meter ganas. Y ahí es, después de haber probado tanto y no ser especialista, se abocó al tenis. Es una historia interesante. Es más, este libro nace como una provocación a otro libro que también estuvimos hablando sobre él un poco, ¿no? Que se llama Outliers. Ese es el que estoy leyendo, te cuento, perdón. Es el que estoy leyendo, el de Outliers. Ya estoy por la mitad y es como si fuera una tesis diferente. Exacto. Porque ellos hablan mucho de la práctica, que uno necesita tener 10.000 horas de práctica para volverse profesional. Volverse un profesional destacado. Sí. ¿No? Entonces, a diferencia del otro que va mordisqueando varias cosas para ser también destacado. Exactamente. Entonces, libro... Malcolm, sí. De Malcolm, exactamente. Ese libro Range es como que
la antítesis del otro libro, ¿no? Incluso hay un video, no lo he visto completo en YouTube, donde los dos discuten y cada uno discute su teoría, ¿no? Malcolm con David Epstein. Con David Epstein. Así que, bueno, ahí sí, después les dejamos el link del video para que puedan verlo. Pero en el libro, volviendo a la historia de Roger Federer y de Tiger Woods, ¿no? ¿Qué es lo que él menciona, ¿no? Que efectivamente hay algunas carreras, profesiones, donde si le dedicas 10.000 horas, que es la tesis de Malcolm, si le dedicas 10.000 horas a algo, la probabilidad de éxito es muy alta. Que es el caso del golf, el caso del ajedrez. También los ajedrecistas comienzan muy pequeños, ¿no? Desde los 4 o 3 años, y llegan a ser exitosos por esa cantidad de horas que le han invertido, ¿no? Sin embargo, si analizamos el contexto y la complejidad de jugar ajedrez, de hacer golf, con, por ejemplo, la medicina o problemas de la economía del día a día, la complejidad es mucho menor. Entonces, lo que él destaca en su libro es de que está bien, si quieres dedicarte 10.000 horas a hacer algo, está perfecto, solo que en un contexto, en un ambiente donde no hay tantas variables. Porque meter una pelota a un hoyo, o sea, no que sea fácil, no quitándole el mérito a Tiger Woods, pero esas son las reglas siempre. No mudan, no cambia absolutamente nada durante el juego. Es tener una habilidad, perfeccionar esa habilidad y conocer las reglas. Pero tú que eres médico, dedicándole 10.000 horas a solo una cosa, eres pediatra, ¿no, Diego? Entonces, en un parto, por ejemplo, pueden haber tantas complicaciones que simplemente el estudiar 10.000 horas puede no garantizarte el éxito, porque el ambiente y las variables que se te van a presentar puede ser tan complejo que no necesariamente la especialidad va a ser lo que te haga tener éxito, sino muchas veces saber un poco de otras cosas, de otras áreas que pueden traerte soluciones más eficaces en ese momento que la propia especialidad. Entonces, esa es la tesis que él refuerza. Y dice que carreras como el ajedrez, como el golf, sí pueden tener ese éxito. Pero incluso en la propia música, él dice de que no necesariamente eso se probó cierto. Porque aparte de la dedicación de esfuerzo, también hay una cuestión de que la persona tiene que gustar. Entonces, hay varios casos de padres, ¿no? Que dicen, no, yo quiero que mi hijo sea violinista, por ejemplo, que toque el violín. El niño tiene 2 años, le compran el violín, se lo dan. Pero ese niño hasta puede tener una aptitud y un talento musical, pero puede ser que su instrumento no sea el violín. Pero el sueño es del padre, no es del niño. Entonces, él critica esas posturas de padres que dicen, no, yo quiero que mi hijo sea astronauta, yo quiero que mi hijo sea violinista, yo quiero que mi hijo sea pianista. Deja al niño que experimente varias cosas y que él decida lo que le gusta, que él vea en lo que es mejor y lo que lo llena más como persona. Claro. Que fue lo que pasó justamente con Roger Federer. Roger Federer agarró una raqueta a los 11 años. No, lo que normalmente agarran desde 4 o 5 años los tenistas profesionales ya comienzan a jugar, ¿no? Y entonces el libro destaca de que en el caso de Roger Federer fue que él encontró la raqueta y la raqueta lo encontró a él. O sea, fue un amor, ¿no? Y desde ahí él comenzó a entrenar, a dedicarle horas. No vamos a quitarle el mérito de su carrera, ¿no? Sí, porque igual el libro, si no me equivoco, habla de práctica, ¿no? Exacto, de la práctica. De ser consistente en lo que uno hace para conseguir justamente ese objetivo. Y eso yo te digo porque te he escuchado hablar bastante en tus conversaciones, incluso en algunos otros podcasts, ¿no? De Alura Latam. Y que más o menos predicas bastante el hecho de ser un generalista y de la T, ¿no? De ser un profesional en T. En T, exactamente. El profesional en T, bueno, nace de esta filosofía de generalistas versus especialistas. También hay varios artículos, papers en internet reforzando este abordaje, ¿no? Que básicamente es que actualmente, o por lo menos eso es lo que creemos nosotros en Alura, para triunfar en el mundo en el que vivimos hoy, triunfar profesionalmente me refiero, tenemos que tener ese espectro amplio, ¿no? Que es tener curiosidad, ¿no? Por otras áreas. Entonces puede ser que yo sea ingeniero de software, puede ser que yo sea médico, puede que yo sea designer, ¿no? que haga diseños. Entonces tengo que profundizar en mi área, tengo que dominar un área. Y tengo que tener curiosidad por otras. Y ahí es donde se hace la alusión a esta T. Necesito tener curiosidad, que sería la horizontal de la T, por conocer otras áreas, pero también necesito destacarme en algo, profundizar, quizás en mi profesión o en el área en la que más me destaco,
Y esa sería la vertical de la T, que sería el volver experto en alguna cosa, ¿no? El profundizar en algo para tener dominio de algún tema. Ok, viejo, ahí hemos llegado a Alura Latam. Eso es lo que te he escuchado hablar en Alura Latam, en otros, en YouTube, en tus historias, igual que postas en tu Instagram. Y Alura Latam, o sea, la gente no entiende qué es Alura Latam, qué es lo que estás haciendo, qué desempeñas en Alura Latam, qué es lo que haces. Ok, claro que sí. Bueno, la verdad la historia es súper interesante de cómo nace este proyecto. Voy a hablar un poco primero de Alura, después vamos a llegar a Alura Latam y vas a ver que tiene mucho sentido con el nombre de tu podcast de Probándose. Uh-huh. Alura es una empresa brasileña, tiene una empresa de educación, tiene más de 17 años de experiencia aquí en el mercado en Brasil y son los líderes en cursos de tecnología. Entonces, si quieres aprender programación, ciencia de datos, aprender a diseñar, hacer diseño web, por ejemplo, a programar en los más diversos lenguajes. Tenemos cursos de innovación, de gestión, de marketing también. Y es una plataforma online de cursos, ¿no? Como las hay muchas otras, pero aquí en Brasil, por esa trayectoria que tenemos, nos hemos llegado a destacar bastante. ¿Okay? Y yo trabajaba en otra empresa en el 2019, trabajaba en otra empresa y por un podcast conocí la plataforma Alura. Uh-huh. ¿Okay? Me suscribí a sus cursos y me gustaron bastante la metodología de enseñanza, la didáctica que ellos tienen. En esa época yo hice una posgraduación aquí en Brasil en ciencia de datos, entonces me volví especialista como científico de datos y trabajaba en una empresa, en una consultoría multinacional, haciendo análisis de datos. Uh-huh. ¿Okay? Así que compré la plataforma porque vi que habían bastantes cursos de esa área y quería continuar estudiando, desarrollándome, ¿no? Y los cursos y el podcast en sí me gustó tanto que un día me probé, agarré mi LinkedIn, ¿no? LinkedIn, la red social de trabajo profesional, y le escribí al CEO de Alura, se llama Paulo Silveira. Le mandé un mensaje que decía: hola, Paulo, en portugués, mi nombre es Cristian, yo soy boliviano, vivo en Brasil, soy alumno de ustedes, la plataforma me gusta, le digo, y mi duda es si tienen algún plan de llevar esto para América Latina, le digo, para llevar los cursos en español. Caramba. Porque veo que hay bastante oportunidad y no conozco ninguna plataforma así en el mercado latinoamericano. Yo, la verdad, nunca creí que él me responda o si me iba a responder, qué sé yo. La cuestión que él súper atento, me respondió súper rápido, creo que tardó 2 días, 3 días, y me dice: hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así súper abierto. Me dice: no tenemos ningún plan específico. Me dice: sí, lo hemos conversado, pero yo no estoy viendo ese tipo de proyectos. Te voy a colocar en contacto con otra persona. Uh-huh. Y él te va a llamar, le voy a pasame tus datos, tu email, y esta otra persona te va a contactar. Demoró 1 semana más o menos. Uh-huh. Esa otra persona me contactó, que era el director financiero en esa época. Y él me dice: Cristian, ¿tienes algún...? Bueno, me llama a una entrevista. Yeah. Voy a la entrevista con él y me dice: Cristian, ¿cuál es tu plan para América Latina? ¿No? Y ellos creían que yo iba a llegar con mi plan. Yo le digo: hola, ¿qué tal? Ahí comenzamos a charlar. Yo no tengo ningún plan, le digo, ¿no? Yo les pregunté porque simplemente me gusta la plataforma y bueno, el plan lo podemos construir juntos, le digo, ¿no? Sí. Y los tipos así, les gustó mi perfil, ¿no? No había en ese momento mucha expectativa de qué, tanto de mi lado como del lado de ellos. Y después me pusieron en contacto con otra persona que era la persona encargada de contenido en Alura. Ajá. Y ellos me preguntaron si quería hacer un curso, si quería grabar un curso en español, traducir un curso de portugués para español en el área donde yo trabajaba, que era ciencia de datos. Y yo le dije: claro que sí, nunca he grabado nada. Les fui bien sincero, nunca he grabado nada, pero sí, topo, me gustaría participar de la experiencia. Así que me asignaron un curso del área de ciencia de datos bien básico, ¿no? No era nada complicado. Uh-huh. Lo traduje de portugués a español y fui a los estudios de Alura a grabarlo. Y así me descubrí grabando cursos con Alura. Viejo, qué historia interesantísima, viejo. O sea, ¿cómo eso te probaste? Me probé. Fue probarse a 1000. Llegaste a la cabeza de la institución, del dueño, más o menos, del CEO. Exactamente. Y le dijiste: bueno, o con una curiosidad, ¿no? Exacto. ¿Qué onda con esto? Soy boliviano, así bien, ¿no? Presentándome, diciéndole que estaba en Brasil trabajando, y nació de ahí.
Y comencé a grabar cursos, ¿no? Entonces comencé a grabar cursos con ellos, vino el primero, vino el segundo, yo continuaba trabajando en la otra empresa, entonces la verdad que de lunes a viernes trabajaba y todos los sábados y domingos estaba grabando cursos con ellos en sus estudios en San Pablo, ¿no? Y ellos también vieron que aparte de gustarme tenía una cierta habilidad de dicción, de presentar el contenido. Y así grabé 3 cursos en ese formato, como consultor, ¿no? O sea, me pagaban por proyecto, ¿no? No era funcionario ni mucho menos, era funcionario de la otra empresa. Y en febrero más o menos ya del 2020, un mes aproximadamente antes de la pandemia, me llaman un día y me dicen: Cristian, tenemos un proyecto con una empresa multinacional aquí en Brasil. Y a ellos les ha gustado tanto el proyecto aquí en Brasil que quieren llevarlo para Latinoamérica. Así que nos han demandado 40 cursos, me dice, ¿no? Pero yo estaba probando en ese momento. Nos han demandado 40 cursos en español. Queríamos ver si tú estás dispuesto a grabar algunos, ¿no? Y me pasaron la lista de los contenidos. Y también, súper sincero, le dije: bueno, yo conozco estos 10 cursos yo los puedo grabar, pero los otros 30 yo no conozco, ni siquiera estudiándolos estaría apto para hacer esos cursos, ¿no? Me dijeron: no, claro, Cristian, difícilmente vos grabés 40 cursos en 6 meses, me dijeron, ¿no? Lo que queremos es, si nos puedes dar consultoría para que encuentres otros cristianos en Brasil. O sea, personas latinos que vivan en Brasil, que hablen portugués, que sean de preferencia nativos español y que estén trabajando en el área de tecnología para que puedan grabar esos cursos. Bueno, hice un plan, ¿no? La verdad que yo ya quería salirme de la otra empresa, así que dije: creo que esta es la señal, ya llegó el momento. Pedí mi renuncia en la otra empresa. Intentaron mover todo para retenerme, pero bueno, yo ya la verdad quería un nuevo desafío. Así que fui a los Dalur y le dije: bueno, el plan es este. Le dije, ¿no? 2 días voy a trabajar como consultor con ustedes para poder hacer este proyecto. Entonces, estructurar el proyecto, buscar gente, hacer ese scouting de instructores. Y los otros 3 días voy a grabar los cursos que yo puedo grabar como instructor. Así que me dijeron: ok, perfecto. Y resulta que en la otra empresa yo avisé con 1 mes de anticipación que tenía que salirme. Y no consiguieron porque no se movieron o no sé qué pasó, pero cuando llegó el día de que era mi salida, ellos no tenían otro Cristian para reponer en mi cargo. Y en la otra empresa yo entré como consultor y salí como gerente de análisis de datos. Tenía 40 personas a mi cargo. Wow. Entonces me dijeron: Cristian, no puedes dejarnos así, danos una solución. Ya les dije: ok, voy a trabajar como consultor 1 día para ustedes. Entonces tenía 3 trabajos en esa época. Wow. Trabajaba como consultor para Lura contratando a otros instructores, ¿no? Haciendo la estructuración del proyecto. Trabajaba para mi anterior empresa como consultor porque necesitaban, al final contrataron una persona, pero me contrataron 3 meses para que entrene a esa otra persona en todas las funciones que tenía que hacer. Y también era instructor porque iba grabando los cursos que me tocaban a mí. Y así fue pasando durante unos 6 meses más o menos. Wow. Hasta que el proyecto se estructuró, ¿no? Y ya ahí Alura vino con una propuesta formal, ¿no? Diciendo: no, Cristian, realmente vimos que tienes potencial. Alura Latam se muestra como un mercado interesante, pero ellos no tenían idea. O sea, fui la primera persona en la empresa que hablaba español. O sea, con eso te digo todo, ¿no? Entonces no tenían idea de la dimensión del mercado latinoamericano. Es más, ellos siempre miraban más el mercado inglés, ¿no? Que igual es gigante, mucho más que hacer una expansión lateral, que hacer una expansión aquí a América Latina. Y así que fueron haciendo varias oportunidades. Y actualmente lo que me ofrecieron era liderar ahora todo el proyecto. Me contrataron formalmente, ¿no? Y ahorita soy el hit de Alura Latam, el líder de todo el proyecto de expansión de América Latina. Wow. Y bueno, en eso venimos creciendo. El año pasado, en noviembre, lanzamos nuestra plataforma ya oficialmente para América Latina. Todo en español. Todo en español. Cursos en español, con profesores grabando en español. Temas de tecnología, que es difícil encontrar contenido en español. Cursos de programación, de ciencia de datos. Tenemos algunos pocos cursos de innovación y gestión en el área de desarrollo personal, de cómo ser más productivo, de cómo mejorar tus hábitos. En fin, siempre destacando esa T, esa famosa de profesional en T, ¿no? Profundiza en un área y expande con otras, ¿no? Entonces, estamos llevando prácticamente toda la experiencia, conocimiento, 17 años de experiencia en Brasil, llevándola para América Latina, ¿no? Wow, y no es poca cosa porque Brasil tiene 200 millones y algo de habitantes. No es una muestra gigante de que si ha funcionado aquí, de igual manera puede funcionar, ¿no? En cualquier parte de Sudamérica. Y con la capacidad que tienes, estoy seguro que eso va a llegar lejos, ¿no? Viejo, ¿vos tienes cuántos años, o sea, a todo esto? ¿Cuántos años tienes? Contá un poco, a ver.
30 años, Dieguín. No sé si es mucho, si es poco. No, 30 años y ya llevas un megaproyecto ahí, es muy admirable, viejo. ¿Dónde has nacido? Yo nací, Dieguito, en Guayaramerín, no es una ciudad bien pequeña de Beni. Ajá. Bueno, mi padre, igual que el tuyo, es militar. En esa época, la familia de mi mamá vivía en Guayará, Ya. ¿no? Mis papás vivían en La Paz. Y para tener una persona que lo ayude, mi mamá viajaba hasta Guayaramerín para que su familia, ¿no? Su madre le ayude con el parto y con toda esa cuestión. Así que tanto Claudio, mi hermano mayor, como yo nacimos en Guayaramerín. Nunca he vivido en Guayaramerín, en la ciudad. Es una ciudad, justamente como es la ironía de la vida, que es frontera con Brasil. Con Brasil, claro, es al ladito. Y siempre fui fanático del fútbol, al igual que tú, ¿no? Y yo siempre jugando le decía a mi mamá, ¿no? Lo separa un río, entonces Guayaramerín es el río Mamoré, que atraviesa esa región. Y a un lado tienes Guayaramerín, Bolivia. Y al otro lado del río, también otra ironía, la ciudad tiene el mismo nombre, es Guayaramerín, Brasil, ¿no? Ajá, solo que sería en portugués Guayara. Guayaramerín. Guayaremirín. Exactamente. Y yo siempre le decía a mi mamá, le reclamaba, pero no por una cuestión de que yo aspiraba en su momento a venirme a Brasil, sino por una cuestión del fútbol, ¿no? Brasil era pentacampeón del mundo y nosotros habíamos ido a un solo mundial. Claro. ¿Ya? Y bien recuerdo en un partido, no me acuerdo contra quién jugaba, creo que era Bolivia-Brasil. ¿no? Uh-huh. Creo que era Bolivia-Brasil y los brasileros, como siempre, nos golearon, creo que 6-0, 6-1, ¿no? Y yo súper bravo, era niño, tenía unos 11, 12 años, fui y le dije a mi mamá, le dije, qué floja que eres, le dije. Ella me miró, ¿por qué? Le dije, ¿cómo no vas a cruzar un río? Yo hubiera sido pentacampeón. Hubiera sido el reclamante. ¿Cuántos años tenías más o menos ahí? Unos 10, 11 años. Pucha, no, pues que sí, uno de niño, aunque uno no piensa, es bien reflexivo así en situaciones curiosas, ¿no? Sí, sí. Uno dice, se pone a pensar y hay cosas que le sorprenden más, ¿no? Y una situación fue esa, yo, pucha. Exacto. Uno no se pone a pensar en cuánto puede influenciar vivir en una frontera y ver otra realidad, ¿no? Entonces, correcto. Esa ha sido tu experiencia en cuanto a ya un primer contacto con el exterior, porque frontera, ¿sabes? ¿No? La influencia, yo sé que, por ejemplo, en Guayaramerín, en otros lugares como Cobija también, ¿no? Que es frontera, sí. Frontera, incluso se habla hasta portugués de una manera totalmente bien, ¿no? O sea, sí. Bien hablado. Las mismas personas que son bolivianas hablan muy bien el portugués. Hablan el portugués y impresionantemente se maneja el real como si fuera una moneda normal, ¿no? Se puede pagar en reales en el lado boliviano, así se acepta. Pero creo que Cobija, comparando con Guayará, hay mucha más influencia, por lo que solo lo separa un puente, ¿no? Sí. O sea, hay un río y está puenteado. Mientras que en Guayará no hay puente, entonces hay que atravesar el río en barco. Mientras que en Cobija no se necesita ni siquiera hay una tranca, ¿no? O sea, no hay que pasar por ningún control, por así decirlo. Es solo cruzar la frontera y estás en Brasil, es solo como si fuera un barrio, si fueran dos barrios, Bolivia y Brasil. Oye, qué bien que has tocado ese tema porque me viene a la mente algo ahora de justamente eso que dijiste de niño. Oye, ¿por qué no naciste al otro lado y cruzabas la frontera para que sea pentacampeón? Y me puse a pensar ahora en los raquetbolistas, porque sabías que más o menos 11 raquetbolistas se pasaron a jugar para otros países porque había falta de oportunidades en nuestro medio, ¿no? En Bolivia. Uh-huh. Y ahí ves la falta de apoyo que hay y cómo perdemos esos grandes valores, esos grandes profesionales de alto nivel que se van y triunfan para otros países y no para Bolivia. 11 raquetbolistas que se van. ¿Cómo uno puede explicar esas cosas? Y si uno se aprofunda, y siempre digo, no me gusta hablar de política. Uh-huh. No es algo que yo, me nazca hablar. Tiene influencia, tiene. Y no solo eso, tiene otros factores que pueden influenciar directamente, como la corrupción o el tema de tener espacios para desarrollarse. Y yo estoy seguro que eso no solamente pasa en el área de racquetball. De deporte. No en el deporte. No, pasa también en situaciones como... Bueno, yo tengo amigos que incluso trabajan en Harvard, que son bolivianos, que van y buscan otras... O sea, pasan la frontera y buscan otras oportunidades fuera de Bolivia, que es un caso, por ejemplo, que el tuyo,
Que has llegado... Y el tuyo. Y el mío también, claro. Pero que has llegado a otro lugar y la estás partiendo. O sea, estás rompiendo varios esquemas. Estás yendo por un camino que personalmente pienso yo, por todo lo que me cuentas, estás en ascenso y has logrado grandes cosas. Lo mismo puedes lograr en tu país, puedes. A veces hay unas ciertas barreras para lograr eso. Y nuevamente digo, la política y la situación, la corrupción puede ser que nos frene un poco eso. Y mi mensaje es ese. ¿Por qué no podemos hacerlo de la misma forma ya? ¿Por qué? ¿Qué hace que nosotros nos enraicemos en nuestro lugar de origen y no podamos crear pies para caminar y progresar? ¿Qué hace que nos atrape en esa tierra fértil, que es una cosa a propósito para decir la tierra muy fértil, para no seguir caminando? Hay mucha traba. Hay mucha traba, Diego. Yo creo que la traba está en la mente de las personas, ¿no? O sea, literal, creo que nos quejamos como bolivianos hasta de haber nacido así, ¿no? Llevándolo a mi chiste. O sea, yo le decía a mi mamá, ¿por qué no cruzaste la frontera? Yo hubiera sido pentacampeón, ¿no? O sea, más o menos el mensaje, si analizamos, yo le estaba diciendo, yo no quiero ser boliviano, yo hubiera sido mejor siendo brasilero, ¿no? Obviamente que ahorita no diría eso, ¿no? O sea, soy totalmente orgulloso de venir donde venimos, de representar lo que representamos. Y creo tanto tú como yo estamos demostrando en un país que no es el nuestro la capacidad que tenemos. Y el problema está en que no creemos en nosotros. El boliviano no cree en él, no se cree capaz de hacer las cosas. Siempre nos estamos comparando con el vecino, o con Estados Unidos, o con Europa. Cargamos también un resentimiento desde el colonialismo que no hemos podido superarlo, ¿no? De que vinieron, nos dominaron y estamos en esa reivindicación que ya lleva años, pero pienso que no es el camino, ¿no? El camino es dar un stop a todo eso, ¿no? Y decir, ok, necesitamos comenzar de cero. Y ese comenzar de cero también destaco que otra de nuestras grandes trabas es el regionalismo que vivimos en Bolivia. O sea, nuestras diferencias las vemos como barreras, ¿no? El Colla, el Camba, el Chapaco, o sea, son barreras que no nos permiten avanzar. Decimos, no, yo no voy a trabajar con este porque es Colla, o no, yo no lo voy a aceptar a este porque es Camba, ¿no? Y eso nos acaba limitando porque en realidad la riqueza de nuestro país es esa diversidad. La riqueza, la esencia de nuestro país es tener tantas culturas, que es lo que yo vi y aprendí en Brasil. Nunca me olvido el día que fui al Sambódromo en San Pablo, ¿no? A ver el desfile de samba y ver esa riqueza cultural que ellos tienen y desfilando en las comparsas, no son comparsas, no me acuerdo cómo se llaman, fraternidades, las escuelas de samba, ¿no? Y lo que me impresionaba era ver la diversidad de personas en la escuela de samba. Veías negros, blancos, niños, o sea, gente de todo espectro social, desde mi punto de vista, sin conocer mucho, de todas las características posibles, bailando, divirtiéndose. ¿Qué pasa en nuestros carnavales en Bolivia? Vas a Oruro y ves un tipo de persona, un estereotipo de personas bailando en Oruro. Vas a Santa Cruz, ves un estereotipo de persona bailando en las fraternidades, en las comparsas en Santa Cruz. No hay esa mezcla, ¿no? Tenemos miedo a mezclarnos entre culturas, entre regiones, porque cargamos una limitación centenaria de cientos de años que no nos permiten avanzar. Yo creo que el día que nosotros como bolivianos aceptemos que el vecino es igual o mejor, va a ayudarnos a superarnos como país. Pucha, súper puntual y más o menos relacionado con lo que en algún momento he tocado también aquí, es el síndrome del colonialismo. Entonces, seguimos pensando atrás y no estamos pensando adelante. Y también una cosa que quería recalcar, viejo, es la parte que dices creerse a uno mismo, ¿no ve? Creer que somos capaces. Y el otro día también me ponía a escucharlo a Marcelo Moreno. Marcelo Moreno, como es conocido aquí, y Marcelo Martins, como es conocido allá en Bolivia. Y él decía, en mi época del comienzo de mi carrera, empezó en Oriente y de ahí se fue a un equipo brasileño, no me acuerdo bien, Sport, Vitória. Y en Vitória, él era joven, tenía unos 18 años, 16 años, más o menos 17 años por ahí. Pero él decía, yo me sacaba la mugre
todos los entrenamientos para que me tomen en cuenta. Y no llegaba la oportunidad, y no llegaba. Hasta que en un momento lo toman en cuenta, incluso después va a otros equipos más grandes y la parte. Pero empezó ¿en qué? En creer en uno mismo, en creer que uno es capaz. Y ahora Viejo es nuestro referente a nivel mundial. Exacto, es goleador de la Copa América y está, creo que, entre los 3 históricos goleadores, ¿no? Y con Bolivia, que no debe ser una selección muy fácil de hacer gol, ¿no? Es lo más curioso. Nuestro goleador con Bolivia, que somos débiles, tenemos que ser serios, somos débiles y no tenemos esa fuerza y esa potencia que tiene, por ejemplo, una Brasil o una Argentina, sin ir muy lejos, Chile, qué sé yo, todas esas selecciones, ¿no? Entonces el tipo habla de esas cosas, de cuánto uno tiene que creer y tiene que esforzarse para llegar a eso. Y él salió. Es otro de nuestros atletas, súper atletas, que salió. Y en el fútbol es diferente, ¿no? Porque tienen que salir. Para crecer tienen que salir, tienen que exportar. Muy diferente de otro tipo de áreas. Pero ese es un caso, un ejemplo claro de cómo uno necesita creer, cómo uno necesita avanzar y no quedarse enraizado en nuestra cultura pasada, en nuestro colonialismo, en nuestras taras mentales o nuestro cuadradito de pensar de que somos esto y somos lo otro y que somos collas y que somos cambas y que por aquí, por allá y ahí acaba. No es eso. Hay mucho más allá de eso. Exacto. ¿No es cierto? Exactamente. Yo creo que esa integración como país, esa integración como regiones y esa aceptación principalmente nos va a traer grandes beneficios, ¿no? ¿Cómo uno hace para lograr ciertos objetivos? Porque si bien, tomando el caso de Marcelo Moreno, él no llegó por solo talento. Más allá de uno tener talento, puede ser totalmente desorganizado, puede ser irresponsable en hacer las cosas y tu talento al final de cuentas va a dar un resultado que no va a ser el mejor. Y la gente, casi siempre te va a medir por los resultados. Entonces vos puedes ser una superestrella, puedes ser muy bueno en lo que haces, pero si no eres aplicado, no tienes objetivos, no estás organizado, el resultado no va a ser el mismo. Y yo que te veo a vos, digo, bueno, yo lo conocía antes, ¿no? Y veía que siempre anotabas tus objetivos, ponías el largo plazo, el corto plazo y te organizabas. Y en base a eso, ibas proyectando lo que tienes que hacer. Ya ibas sabiendo qué tienes que hacer, porque ya ibas apuntando a eso que quieres hacer, ¿no? Entonces, es una cosa rescatable. Y nosotros a veces somos muy chabacanos, pienso, ¿no? Para hacer algunas cosas somos muy informales. No en todas las áreas. Hay áreas que, se están destacando terriblemente en Bolivia y que está creciendo. Pero aún nos falta esa organización, nos falta tener los objetivos claros para mejorar. Porque cuando uno sabe los objetivos, automáticamente va sabiendo que, bueno, este es mi objetivo, me falta recuperar esta parte de aquí para lograr el objetivo. Esta parte de aquí que va a sumar a esto. Entonces vas mejorando automáticamente. Si tu objetivo estabas yendo como un caballo cochero aquí, automáticamente se va ampliando porque el objetivo que tienes no va a depender solo de una variable, entonces va a depender de un montón de variables y ahí es que vas a ir sumando para lograr lo que quieres. Y yo veo que a veces no logramos ver eso. Entonces el objetivo es no importa el costo, lo voy a conseguir, pero no he desarrollado algunas áreas en el camino que me lleguen a tener un mejor resultado. ¿Me explico? Sí, claro que sí. Claro que eso varía mucho de persona para persona, ¿no? Puedo mencionar algunos errores que yo veo común y también hablar un poco de mi experiencia, que también es algo que me gusta, me apasiona bastante eso, de cómo tener más performance, de cómo performar mejor, de tener más resultados, ¿no? ¿Qué es lo que estoy aplicando ahora? ¿Qué es recientemente, no? Dividí mi vida en 3 pilares, ¿ya? Y en ese orden de importancia. Para mí primero ahora está la salud, ¿ya? Porque si no tengo salud, todo lo demás se quebra. Creo que lo más importante, incluso con la pandemia lo hemos visto, sí, ¿no? O sea, la salud es primordial. Para ello es cómo me estoy alimentando, estoy haciendo ejercicio físico, estoy durmiendo lo suficiente, cómo está Cristian, su cuerpo, o el cuerpo de Cristian, para responder y llegar a esos objetivos que mencionabas. Entonces, mis primeros objetivos son de salud. En relación a eso digo, voy a alimentarme de esta forma, voy a evitar estas comidas, ¿no? Voy a tener una dieta más saludable,
voy a practicar ejercicio físico. Actualmente hago CrossFit con Lenny, con mi esposa. No hacemos CrossFit, intento ir 4 o 5 veces a la semana de una forma disciplinada, ¿no? Volviendo y haciendo énfasis bastante en lo que es la disciplina, ¿no? El segundo pilar es la familia, ¿no? Y la familia básicamente es lo que somos, ¿no? O sea, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Yo le diría, a ver, dime de dónde vienes, quién es tu familia, con quién te relacionas, y también las personas con las que estás en el día a día son prácticamente lo que te hacen ser de persona. Influencia. Exactamente. Entonces, como familia, ¿qué destaco? El compartir bastante con mi esposa. Tenemos una vida, ¿no? Ahorita de bastante trabajo, ¿no? Porque ella está haciendo su residencia en cardiología, es médica igual que tú, y el tiempo que tenemos juntos es un tiempo de calidad. O sea, el fin de semana que tenemos juntos lo aprovechamos bastante, así que tengo objetivos escritos, se los puedo mostrar, de lo que tengo que hacer. Ella me dice, pareces un robot anotando las cosas, tengo que mandarte agenda para verte. Le digo, no, es lo que quiero, tener disciplina y tener un tiempo de calidad contigo. Entonces el domingo que digo que voy a estar con ella, no abro el computador, nos ponemos a ver Netflix o salimos a comer a algún lugar, pero yo sé lo que tengo que hacer ese día, o sea, yo sé mi objetivo. Entonces mi segundo pilar es familia. También de aquí destaco de dónde vengo, ¿no? Entonces, al igual que tú, nuestros padres tuvieron la misma carrera, vivimos esa vida de gitanos, de vivir por varios lugares. Lo que creo que ha hecho nuestras personalidades algo en común, que es esa adaptabilidad y resiliencia muy, muy grande, ¿no? De llegar a un lugar, ya hacerte amigos rápidamente, tener un poco más de empatía y ser un poco más sociable con las personas, que eso con seguridad que nos ha ayudado bastante a estar donde estamos en este momento, ¿no? En familia, entonces, mi padre militar, mi mamá abogada, una familia tradicional boliviana, la considero una familia tradicional boliviana. Tengo 3 hermanos, 2 hermanos hombres y una hermana de criación, Mariana, que también la conoces, mis hermanos Claudio y Luis Daniel. Y también vengo de una familia muy tradicional, donde todavía la señora que comenzó a trabajar con nosotros, ¿no? La conoces, a Janet, en nuestra casa, y creo que es parte de mi historia, de cómo siempre cuento mi vida. Ella es un aspecto súper fundamental, ¿no? O sea, porque es una señora que comenzó a trabajar cuando yo tenía 3 años. Toda mi vida he estado en mi casa. Tengo 30 años, 27 años que está en mi casa. Durante ese tiempo ya tuve una hija, Mariana, que la considero mi hermana, ¿no? Y mis padres siempre me demostraron esa humildad con ella, de abrazar a Mariana como si fuera nuestra hermana. Ella le dice mamá, papá, mi papá, mamá, mi mamá, papá, mi papá. Y siempre hay ese relacionamiento entre hermanos bastante fuerte, ¿no? Y el último pilar es trabajo. No por ello menos importante, que ya es qué estoy haciendo para aprender más, dónde me estoy desarrollando, cuáles son mis objetivos, dónde quiero llegar con la empresa, con el cargo que tengo, qué otras actividades tengo en el caso de cómo no supe antes, y también tengo objetivos marcados para cada uno de ellos. ¿Los voy a cumplir todos? Con seguridad que no. 100% de todos ellos no los voy a cumplir, ¿no? Pero tengo que hacer un acompañamiento. Primero, tengo que hacer esa definición para saber dónde quiero llegar, qué me prospecto, ¿no? hacer para llegar allá, qué necesito hacer para llegar allá. Y porque también en el libro El Principito, si no me equivoco, hay una frase que dice: todo aquello que desees, que realmente desees, el universo va a conspirar para ayudarte a cumplirlo. Y todo aquello que no desees, el universo va a conspirar para también ayudarte a no cumplirlo. Así que, independientemente de la fe, reza, ¿no? Reza, pídele a Dios o pídele a quien sea en aquello que confíes, si es anotando, si es rezando, pide aquello que quieres y también pide aquello que no quieres, ¿no? Eso te va a ayudar a cumplir lo que quieres y a cumplir lo que no quieres. Y también una reflexión que siempre hago, que nació en la propia empresa, que un día en una dinámica nos preguntaron: preséntense sin decir qué estudiaron y qué es lo que hacen. Porque no sé si alguna vez te ha pasado, te dicen: Diego, ¿quién eres? Lo primero que debes decir: soy médico, ¿no? Preséntate sin decir lo que haces, sin decir tu profesión. Así que ahí fue que nació esto, donde no, a partir en adelante yo voy a poner mis pilares, entonces salud, familia y trabajo, y voy a intentar presentarme de esta manera, ¿no? Por eso incluso preparé para este podcast presentarme siguiendo esta línea, porque esa es la importancia en mi vida. Entonces tú puedes ver que puede parecer una locura, wow, qué tan disciplinado es. Y no es eso, sino que el simple hecho de ponerme objetivos creo que me ayudan a cumplirlos, ¿no? Hace total diferencia. Y
yo me ponía a pensar ahora que el hecho de que vos tengas justamente esos pilares hace de que ya estés mucho más adelante que otras personas que, por ejemplo, no priorizan su salud, que dicho sea de paso es algo que yo estoy experimentando y ha cambiado totalmente y radicalmente mi vida, que es la dieta, seguir rigurosamente algunas cosas, dándonos algunas veces unos gustos, porque también hay que ser felices en todo aspecto, ¿no? Exacto. Y ha cambiado tanto mi percepción de la salud, de la dieta, y ver cuán errado he estado de lo que hacía antes con lo que hago ahora. Y automáticamente, como vos dices, tu salud es primero, entonces todo va de la mano de eso. Automáticamente la parte mental igual ha explotado, la parte física ha explotado. ¿Explotado en qué aspecto? En que he mejorado bastante esa situación, o sea, de sentirme mejor y de poder conseguir más cosas, ¿no? Y es un objetivo, claro, que tienes que, pucha, es súper rescatable. Yo sigo también un poco esa línea. No soy tan como vos que, como dices, no, pues, las cosas son así, así, así. Este es mi objetivo, entonces yo lo tomo muy en serio. Sí tomo muy en serio las cosas, claro. Pero aún me falta, porque si vos me conocieras y las personas que me conocen hace unos años atrás, dirían, pucha, este Diego es otra persona, no es la misma persona que yo he conocido. Y justamente de eso se trata. Y de eso se trata el podcast y de eso se trata la vida. En que no puedes estancarte en una etapa, en un lugar de tu vida. Tienes que comenzar a salir de eso, mejorar tu situación, ya sea en la parte financiera, si quieres, salud, deporte, intelectual, cualquier área que te haga crecer, ¿ya? Entonces, Diego del pasado es muy diferente al Diego actual. Y yo estoy seguro que el Diego actual va a ser muy diferente al Diego del futuro. Y de eso se trata. Y a eso me refiero justamente al hecho de que cuando empiezas a tener más regla y más perseverancia y más objetivos en los cuales eres cabalmente justo y empedernido para hacer esas cosas, vas a estar muy adelante de muchas personas. Muy adelante en muchas personas en la salud, en todos los temas que ya hemos hablado. Y va a aumentar automáticamente tu evolución como persona. Muchas personas pueden decir, bueno, la evolución de una persona no está solo relacionada con el performance o el desarrollo personal. Hay otras áreas también que no hemos tocado hoy día que posiblemente en otro podcast vamos a tratar, que son la parte espiritual, que la parte si crees o no crees en Dios, o en la fuerza que te da para hacer las cosas que haces, ¿no? Y yo, ¿por qué había dicho eso del organizarse y de la objetividad y de los objetivos? Porque es algo que pienso yo, tengo 33 años, continúo organizando, continúo creando. Es como que puse una base, al comienzo la base estaba pésima. ¿Y qué es lo que hice? Tuve que destruir todo, volver a empezar para poner una mejor base. Y en base a eso ya estoy empezando esa parte de la organización, porque así como hemos hablado de finanzas, yo totalmente, o sea, no tenía una educación buena financiera, era totalmente desorganizado con mis gastos, no hacía a veces un conteo de cuánto voy a gastar o cuánto voy a recibir de dinero, no hacía un balance, que a final de cuentas es muy importante, porque lo que haces ahora no se va a ver repercutido posiblemente hoy. Tu objetivo, esa persistencia en las cosas que haces no se van a ver reflejados hoy, sino más adelante, de aquí a 5 años, cuando vos veas el objetivo que tenías planteado antes o el desarrollo que has tenido durante todo ese tiempo, vas a decir, pucha, todo eso valió la pena porque ahora estoy mucho mejor de lo que estaba antes. Y de eso se trata. Exacto, exactamente. Creo que hay que soñar grande, Diego. Hay que comenzar pequeño, ¿no? Entonces, colocarse esas metas de 5, 10 años. Pero obviamente que necesitas dar pequeños pasos, ¿no? Y son los pequeños pasos que te van a llevar a ese objetivo mayor. Y también estar siempre consciente, ¿no? De que actualmente no tenemos que viajar con brújula, ¿no? Porque antiguamente, ¿cómo viajabas? ¿No? Necesitabas ir de norte a sur o de un lugar a otro lugar y sabías el camino. Pero ahora con el Waze, eso cambió. Sabes a dónde quieres llegar, pero existen miles de caminos porque vas ajustando el camino a medida que las
condiciones van cambiando, ¿no? Entonces también eso tienes que estar abierto a hacerlo. Si aparecen nuevas oportunidades, si aparecen otras variables, tienes que estar dispuesto a asumir desafíos que te puedan aparecer o ir a aprender algo nuevo que tal vez no lo sabías o desafiarte a hacer alguna actividad nueva para conseguir ese objetivo final. Que es por eso, ahora hay que viajar con el Waze conectado 100%, porque puede ser que mi camino varíe, o sea, sé que quiero llegar del punto A al punto B, solo que cada vez voy a saber menos, ¿no? Por la incertidumbre en la que vivimos, el dinamismo en el que nuestro mundo vive, cada vez menos ese camino va a ser lineal, va a ser un sub y baja, voy a tener que desviar, voy a tener que volver, voy a tener que ir, y hasta puedo ir ajustando ese objetivo, porque a medida que va pasando el tiempo, tal cual tú lo decías, ¿no? El Diego de ahora es totalmente diferente al Diego de hace 5 años. Y con seguridad que los objetivos del Diego de ahora son totalmente diferentes al Diego de hace 5 años, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay que tener ese GPS, ese Waze conectado 100%. Hay que tener objetivos porque necesitamos saber dónde queremos llegar. Y también algo que destaco bastante, ¿no? Mucha gente habla de talentos. Yo no sé hacer eso. O yo no nací para eso. La disciplina, ¿no? Supera el talento y la inteligencia. O sea, de eso no hay discusión. Una persona disciplinada, que tiene objetivos claros, que sabe lo que quiere, va a superar a la persona que tiene habilidad, que tiene talento o que tiene inteligencia. Hablando de esto ya más o menos para cerrar ese tema, es de lo siguiente. Existen 3 tipos de personas. La persona que hace acontecer, la persona que ve acontecer y la persona que dice, ¿y aquí qué aconteció? ¿Qué pasó aquí? ¿Entiendes? Este tipo de personas uno fácilmente se puede encuadrar. Sí, sí. Y eso es lo que yo me puse a pensar, porque cuando creé este podcast decía, bueno, tengo esta idea. Pero en algún punto de mi vida yo decía, oye, ¿qué pasó aquí? O sea, ya estaba en la etapa de abajo, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué está todo así? Ha evolucionado tan rápido y yo estoy aquí, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? De ahí pasé al ver, ¿me entiendes? Veía las cosas y decía, pucha, está pasando. Primero no sabía, ahora ya se está pasando. Comenzar a aprender, ¿no? Comenzar a aprender. Y la primera, que llegué al primer nivel, fue, bueno, ahora lo voy a hacer que pase. Entonces puede ser que el Diego de 5 años atrás haya sido ese, el de que, pucha, ¿qué está pasando? Sí. Y después de un tiempo, digo, oye, está pasando. Y después, lo voy a hacer. Sí. Me voy a probar. Y ese fue el objetivo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Como había dicho en otras ocasiones, nos estamos probando. Hemos empezado por un proceso en el cual hemos aprendido, hemos errado. Ahora lo sabemos. Entonces, tenemos que aplicarlo, ¿no? Cristian, todos estos temas han sido muy enriquecedores para mí, particularmente. Y yo estoy seguro que para las personas que te han escuchado también, ¿ya? Porque el escuchar las experiencias, que es una cosa que también decía, enriquece mucho. Te da algunas armas para enfrentar problemas, para enfrentar situaciones y para errar un poco menos, porque somos muy errantes, hacemos las cosas errando y eso es bueno, porque quien erra también aprende. Pero podemos tener otras armas y tener otras herramientas para no errar tanto. Y ese es uno de los objetivos. Vamos a probar, pero vamos a intentar no errar tanto. Exacto, exactamente. ¿Qué es lo que le dirías a las personas que te están escuchando y que dicen, pucha, quiero rescatar algo de esta persona? Aparte de todo lo bueno que hemos hablado hoy. ¿Qué le dirías? Bueno, creo que siempre destaco la parte de la disciplina, ¿no? Una vez más, lo destaco para que se lleven. La disciplina en algún momento vence a la inteligencia y al propio talento. Entonces, es una cuestión de organizar su tiempo, colocar esos objetivos y ir atrás de ellos, ¿no? Hay que confiar en que uno puede, en que nosotros como bolivianos tenemos un potencial muy grande. No, realmente podemos conseguir todo aquello que queremos. Tenemos grandes ejemplos, ¿no? Usemos como referencias personas exitosas. No nos comparemos con personas que no sirven para compararse. Hay que usar referencias, no hay que compararse, hay que usar referencias. Yeah. ¿Ok? Y también tenemos que aprender, aparte de ser disciplinados, a cumplir normas, a cumplir reglas, ¿no? Porque siempre, como dicen aquí en Brasil, y que en Bolivia lo tenemos, y en toda Latinoamérica tenemos ese jeitinho brasilero, o las cosas de, por aquí hay un camino más corto, creemos que siempre hay un camino más corto, y nos creemos inteligentes por eso, ¿no?
Y admiramos vivos, exacto, la viveza viveza criolla, esa es la palabra correcta. Y normalmente queremos admirar a los gringos porque lanzan el iPhone o porque lanzan un cohete al espacio. Admiramos a los europeos por las edificaciones que tienen. Y en fin, siempre estamos admirando al vecino, ¿no? Pero sin embargo, lo que no vemos es que ellos respetan el semáforo, de que ellos pagan impuestos, de que ellos no son corruptos, ¿no? Son esas pequeñas cosas las que hacen la diferencia. Lo otro es consecuencia de esa sociedad más evolucionada. Entonces, lo que yo diría es, comienza por ti, ¿no? O sea, antes de ir a criticar al político que está robando, antes de ir y criticar a aquel que no está haciendo las cosas correctas, pregúntate, ¿tú estás pagando impuestos? ¿Qué estás haciendo tú para mejorar tu salud, tu vida, para poder contribuir más a la sociedad, ¿no? Esas pequeñas cosas van a hacer que tengamos un país mejor, porque va a ser en conjunto, ¿no? Va a ser un conjunto de acciones, iniciativas, miles, millones de conjuntos de iniciativas que van a hacer que podamos tener un impacto mejor de aquí unos años, ¿no? Porque realmente siempre estamos mirando, criticando, comparándonos con los vecinos, ¿no? Y sin embargo no estamos viendo lo que yo persona estoy haciendo para mejorar la situación. Entonces comencemos por nosotros, comencemos por casa y ya después vamos a ir expandiendo para los demás lugares. Muchas gracias, Cristian. Esas palabras fueron fueron casi un resumen de todo lo que hemos hablado, sin tocar la parte financiera, que ha sido más o menos un apartado muy importante también, pero va del lado también de todo. Y esperamos que tengas mucho éxito más adelante, de parte de Probándose, de parte de mi persona, muy personal. Deseamos que sigas alcanzando esos objetivos, que en algún momento no solo lideres un Latinoamérica, quién sabe, lideres una expansión mundial, viejo, que posiblemente puede ser que sea uno de tus objetivos o un objetivo de la misma empresa, ¿no? Pero el punto importante a que quiero llevar, a seguir creciendo, a seguir avanzando y no estancarse. Así es, hay que probarse. Hay que probarse. Muchas gracias por este episodio y muchas gracias por llegar hasta donde hemos llegado. Seguimos aquí intentando probar las cosas. Espero que de alguna forma o de alguna manera todo esto llegue a ustedes de la mejor manera, que sea positiva, principalmente que sea positiva y que llegue a impactar para que de alguna forma lo tomemos y no erremos tanto, porque creo que ha sido una de las cosas que hemos hablado, que yo he hablado más, ¿no? Justamente del errar, ¿ya? Entonces, muchas gracias, hasta una próxima ocasión y que les vaya bien, probando A, probando B, probándose.